Bueno, mi nombre es Ramón Estigarribia, yo estoy en el Parque Tecnológico Itaipú, Paraguay. Estoy hace un poco más de 10 años trabajando en lo que es el observatorio astronómico que tenemos dentro del parque. Comentarle un poquitito, soy licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Nacional del Este. Tengo didáctica universitaria justamente de la Casa de Estudios de la Universidad Nacional del Este, posgrado. Tengo un diplomado en astronomía a través de EDUTE Academy y también tengo una astronomía, una especialización en astronomía a través de la Universidad Pontificia de Estados Unidos también. Entonces, ya me he graduado con el correr de los tiempos y lógicamente llevando eso en el campo de las observaciones desde el observatorio, lógicamente, ¿verdad? Bueno, mi saludo cordial a todos y también les hago llegar el saludo del directorio del Parque Tecnológico Itaipú, agradeciéndole nuevamente la invitación de poder formar parte de este evento tan importante que es la que promueve justamente conocimientos. Bueno, en mi área justamente específico es la astronomía, las observaciones, ya que dentro del observatorio tenemos el observatorio con el cual hacemos trabajo de campo, específicamente llevando el tráiler a instituciones educativas, ya sea de nivel inicial, secundario y, por qué no, de las universidades también. Bien sabemos que en medio local, acá en Paraguay, ninguna institución no imparte la astronomía como tal. Entonces, a través de este proyecto que se llevó a cabo en el Parque Tecnológico, tratamos un poquitito de paliar esa necesidad que tienen muchas veces las instituciones educativas, ¿verdad? Porque astronomía es ciencia y es un tema que aborda bastante área y lógicamente la medicina espacial es un apéndice también de la astronomía que gracias a la astronomía eh, el- la sociedad científica ha desarrollado tecnologías, ha podido promover un poquitito todo lo que tiene que ver conocimiento en relación a la medicina aeroespacial. Entonces son dos temas muy vinculantes, la astronomía como tal y lógicamente con la medicina aeroespacial. Así que podemos dar una introducción de lo que es la astronomía en sí. Bien sabemos que la astronomía es una ciencia que prácticamente estudia el universo en su completa composición. Eh, el origen, la evolución, eh, cómo se han formado las estrellas, los planetas, los satélites, lógicamente satélites naturales, meteoritos, galaxias. Bueno, la astronomía justamente trata de enseñarnos un poquitito de qué está compuesto, nuestro universo. Y lógicamente la astronomía ha contribuido a la humanidad algunos hitos técnicos y lógicamente científicos, ¿verdad? Y vamos a estar hablando algunas ramas específicos de lo que nos da la astronomía y la relación que tiene con la medicina aeroespacial. Bien sabemos que astronomía es algo muy complejo, prácticamente abarca eh, absolutamente todo, origen y evolución del universo, sus composiciones, la materia, la energía, campos electromagnéticos, espectros de luces. Bueno, son áreas bastante diversas, así que vamos a tratar de tocar algunos que otros puntos más relevantes que tenga una relación justamente con lo que es la medicina aeroespacial. Así que va a estar muy interesante. Siguiente, por favor. No les consulté. ¿Se escucha bien? ¿No hay alguna interrupción? Si me pueden dar retorno, por Sí, favor. está bueno. Ok, muchas gracias, muy amable. Siguiente slide, por favor. El anterior. Ok, muy bien. La primera, la más importante justamente de las ramas de astronomía es la astrofísica, que trata de la composición, que trata de las propiedades, de qué está hecho cada cuerpo, cada materia, qué composición tiene eh, cada estrella, cada planeta, cada luna, porque bien sabemos que
Eso es lo que define al objeto, ya sea estrella, que lógicamente son cuerpos que generan sus propias luces a través de las fusiones termonucleares. Nuestra estrella es un ejemplo de ello. La estrella que es el Sol es de tipo G, que tiene una temperatura interna de casi 15 millones de grados centígrados, donde reaccionan las moléculas de hidrógeno convirtiéndose a moléculas de helio. Esas son las composiciones que tienen las estrellas. Posterior a eso están los planetas, que también tienen su propia forma, sus, sus propiedades, de qué está hecho, si es gaseoso, si es rocoso, dependiendo de la temperatura, qué tan lejos esté o se haya formado de su estrella principal. Entonces, de eso justamente se trata la astrofísica y lógicamente a través de fórmulas matemáticas que uno puede justamente mencionar entre lo más importante, que es la de Isaac Newton, donde habla de la ley de gravitación, la ley universal gravitacional, que cada estrella tiene alrededor de sí un sistema planetario. Prácticamente una estrella tiene su propio sistema, tiene sus planetas, la estrella en el centro, eh, los planetas, las lunas y lógicamente muy similar prácticamente todo lo que compone un sistema planetario a partir de su estrella principal. La energía, la masa, o sea que todos son ecuaciones matemáticas, son fórmulas que nos enseñan o que nos ayude a por lo menos entender un poquitito más de qué está compuesto una estrella, dependiendo de la temperatura, de los colores que se puede observar a través de distintos espectros. Entonces, son lo que de alguna manera, nos facilita comprender un poquitito un sistema planetario, lógicamente, en el centro teniendo a su estrella, ¿verdad? Entonces, son aspectos muy interesantes, que es justamente la astrofísica, y es muy similar también a lo que pasa cuando nosotros vamos a llevar eso al campo de la medicina aeroespacial. Así que está muy vinculado uno con el otro. Siguiente slide, por favor. Después justamente está la astrogeología, que justamente ya se trata de la composición del planeta. Geología de un planeta, la vida, la composición de la vida. ¿Cómo están compuestas? El tipo del planeta, la composición interna, las cortezas, todo eso justamente estudia la astrogeología. Por decir nada más, muchas veces nosotros nos hacemos estas preguntas y seguramente muchos se estarán haciendo también. Vidas en otros planetas o exoplanetas, que son justamente planetas que están en otro sistema solar. Eh, Tienen que tener ciertas características y de eso justamente trata la astrogeología. Estudia la composición del planeta, la atmósfera, la corteza, si es rocoso, si es gaseoso, si tiene agua en estado líquido, porque bien sabemos que el agua es la que mayormente se encuentra en diversos estados de la materia, ya sea líquido, sólido, gaseoso, inclusive el cuarto estado de la materia, que es el plasma, y montones de otros estados más también, en donde el agua es la sustancia principal. Entonces, todo eso abarca un poquitito lo que estudia astrogeología. Por decir nada más y tomar algunos datos interesantes de nuestro planeta, la parte más fina, que es la corteza, va de 10 a 70 kilómetros de espesor, perdón. Entonces, uno hace una comparativa y realmente estamos en un planeta acuático. Siempre se hace la pregunta porque se sabe que la superficie terrestre o tiene mayormente agua y abarca el más del 71% de la superficie. El resto 29% es la parte rocosa. Pero ese 71% de agua es solamente la superficie. Porque comenté la primera capa donde justamente está la litosfera, la hidrosfera, donde se desarrolla la biodiversidad, la biosfera como tal, es una capa muy fina. Eh, en el, en el más profundo, en el océano más profundo, que son las fosas marianas,
se ha podido comprobar que apenas llega a 11 kilómetros. Y nosotros estamos hablando de una capa, la primera capa principal, que va desde los 10 hasta los 70 kilómetros de espesor. Y todo eso es lo que justamente nos trata de enseñar esta rama de la astronomía, que es la astrogeología, la composición de nuestro planeta Tierra, porque cada corteza, cada parte interna de nuestro planeta hace o en su momento hizo posible que se pudieran desarrollar la vida tal cual como las conocemos. Cuando decimos desarrollo de vida o cualquier tipo de vida microbiana, microorganismo o microcelulares, las primeras formas de vida que se han podido desarrollar, era necesario estas cualidades o estas características que tiene nuestro planeta. Por eso la definición de la vida tal cual como las conocemos en el ámbito científico siempre es muy importante. ¿Por qué? Porque pueden haber otros tipos de vida que no sea justamente que se base en el agua en estado líquido o que no tenga origen en carbono, y que se pueda formar de distinta manera o que pueda tener otros orígenes, ¿verdad? Pero la vida, así como las conocemos, necesitan de estas cualidades, de estas características. Entonces, nos enseña un poquitito esta rama de la astronomía de cómo o cuáles son las características que puede tener un planeta de manera a poder albergar algún tipo de vida, así como las conocemos. Siguiente, por favor. La astronáutica es una rama muy interesante, justamente hoy en día toda la comunidad científica se centra en todo esto. ¿Por qué? Porque desde el inicio, desde que el ser humano ha podido levantar y mirar el cielo, siempre tuvo esa curiosidad de saber qué hay más allá, qué es lo que yo estoy viendo arriba en el cielo, qué son esas luces, cómo se dan ciertos fenómenos que tratamos de explicar. Y el ser humano, en su afán de descubrir, porque somos curiosos por naturaleza, el ser humano ha podido evolucionar a tal punto de ser seres interplanetarios. Ya han podido salir al espacio, ya tenemos personas que han pisado nuestro satélite natural, que es la Luna, que ha salido justamente de nuestro planeta, que fueron 12 personas en 6 misiones del programa Apolo de la NASA. Entonces son hitos muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita saber, necesita entender el entorno. Y para eso está la astronáutica, donde el ser humano empieza a dimensionar, a tener la idea de poder ser justamente una especie de seres interplanetaria. Entonces, es una rama muy interesante donde se desarrollan tecnologías, pero de altísimos valores, justamente para lograr este objetivo. Sabemos bien el desarrollo tecnológico que se tiene, ya sea la NASA, la ESA, la JAXA o las distintas agencias espaciales y lógicamente la brasilera también que están aportando para que esta evolución, para que esta especie pueda ser lo antes posible en una serie interplanetaria. Y eso vamos a tocar un poquitito más adelante del por qué la necesidad, porque hoy en día se habla mucho de que se invierten cientos y miles de millones de dólares por explorar otros planetas o exoplanetas o el mismo o la última el último telescopio de gran envergadura que lanzó la NASA, que fue la James Webb, le llegó a costar a más de 10.000 millones de dólares. Entonces uno dimensiona por qué tanta plata, que cuando tenemos mucha ignorancia todavía en nuestro propio planeta. Y es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque los recursos que tiene el planeta Tierra para sostener esta cantidad de habitantes está ya en una zona, vamos a decirle, ya está escaseando. Se habla justamente de que ya estamos entrando en un periodo que se denomina antropoceno, que trata justamente de los recursos naturales con que cuenta el planeta para sostener esta cantidad o esta cantidad de biodiversidad que tiene justamente dentro de sí, ¿verdad? Entonces son aspectos muy interesantes y que nos da la posibilidad de que el ser humano realmente pueda
en algún momento buscar nuevos horizontes, buscar nuevos planetas, y el más cercano, lógicamente, la que más se está explorando es el planeta Marte. Bueno, es un poco para comentar la importancia que tiene justamente esta área de la astronomía. Siguiente, por favor. Muy bien, la mecánica celeste. Este es algo muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque acá justamente se partió lo que desde un inicio el ser humano tenía por concepción. Y uno de ellos es una corriente que es el geocentrismo, que justamente nos decía que la Tierra era el centro del universo. ¿Qué pasa? Aparecieron pensadores como Nicolás Copérnico, como Johannes Kepler, como Isaac Newton, como Galileo Galilei, que han ido eh, evolucionando en pensamiento, y lógicamente cuando en el siglo XV Galileo Galilei metió un instrumento pero muy, muy valioso a todo lo que tiene que ver con la astronomía y observación del cielo. Se han podido corroborar muchas cosas, pero ya muchísimo antes la gente ya venía ya teniendo ideas. Y ahí aparece justamente para que se pueda corroborar y que se pueda seguir estudiando la mecánica celeste, que nos dice el movimiento, la distancia de los cuerpos que actúan entre sí. Y es algo que justamente dio el origen a lo que hoy sabemos como astronomía. Antes de eso, más se trataba sobre astrología, que era estudio aparentemente del cielo, y que cada astro incidía sobre todo lo que tiene que ver vida y todo lo que conocemos hoy en día. Sin embargo, ese es algo empirismo, algo no científico, que se basa más en creencia. Entonces aparece la astronomía como ciencia. ¿Y qué dice? Refuta primeramente lo que ya se venía sosteniendo. Todo aquel que estaba en contra de la ideología de que la Tierra era el centro del universo, se los denominaban herejes y eran apartados de la sociedad, o eran llevados a otro extremo de la sociedad misma, ¿verdad? Y terminaban, qué sé yo, tirado, apartado. Entonces aparece el movimiento de heliocentrismo. ¿Por qué? Porque con Nicolás Copérnico, que él formulaba esta teoría de que la Tierra no podría ser el centro del universo, eh, era imposible. Era imposible, ¿por qué? Porque no le daba sentido, no entendía cómo la Tierra puede ser el centro del universo, sino que tiene que haber algo más grande que pueda mover toda la mecánica. Y ahí, desde ahí aparecen justamente lo que hoy sabemos como sistema planetario, que cada sistema planetario tiene una estrella o un similar a un sol en el centro, y alrededor de ello van orbitando. Después aparecen también Johannes Kepler, que decía también en su apartado de la ley, la ley de gravitación, el movimiento de los planetas justamente, que él sí ya le ponía el sol en el centro, pero ¿qué pasa? Con Johannes Kepler orbitando los planetas alrededor del sol de una manera circular, tampoco cuadraba muy bien. Entonces él empezó a hacer sus cálculos, sus observaciones, y entendió de que un cuerpo tan grande, que sería la estrella, dejando girar alrededor de los planetas, no podría moverse de manera circular perfecta. Entonces él entendió de que cuando un cuerpo pequeño gira alrededor de un cuerpo grande, cuando más se acerca al centro de masa, esa aceleración, o sea que ese movimiento tenía una mayor aceleración. Por eso es que él formuló de que toda elíptica, o sea que todo movimiento de un planeta alrededor del Sol tiene que tener una órbita elíptica. Y así van formulando ideas, hipótesis, que lógicamente hoy en día la ciencia nos dice que sí, perfectamente eran así, ¿verdad? Entonces son áreas que estudia la mecánica celeste: movimiento, distancia. Lógicamente, de acuerdo a esa distancia va a tener su periodo de rotación, de traslación, y de acuerdo a esos movimientos también va a tener lo que tiene, o lo que tendría algunos planetas, las estaciones, si tiene acople de marea, si el planeta gira muy cerca alrededor de su estrella, la temperatura por lógico va a ser muy, muy elevado. Entonces
Todos esos movimientos es lo que nos da un poquitito a entender con esta rama de la astronomía. Así que es muy interesante realmente. Bueno, siguiente, por favor. Y acá llegamos donde ya hice un hincapié de planetología. ¿Qué hace la planetología? Justamente acumula conocimientos de la composición de nuestro sistema, de cómo está compuesto los planetas y de acuerdo a eso formular teorías de que cierto sistema planetario no puede ser muy distinta al de nosotros. Y se van estudiando todo lo que tiene que ver exoplanetas. Hasta el momento, la NASA ha catalogado más de 5.500 exoplanetas. Entonces, se tienen bastante con qué estudiar, con qué comparar, si realmente el planeta puede tener alguna forma de vida, pueda albergar o desarrollar algún tipo de vida dentro de ese planeta, es justamente lo que abarca esta rama de la astronomía. Y a esto, por ejemplo, es muy interesante porque este slide que aparece acá son rovers, son máquinas que están trabajando justamente en el planeta rojo, planeta Marte, que es el planeta más cercano o que tiene la mayor viabilidad de que el ser humano pueda convertirse en el próximo, vamos a decirle, eh, próximo planeta que pueda pisar. Y se está estudiando desde el área más importante, la composición, el suelo, el aire, la atmósfera, si tiene mucha atmósfera, si la atmósfera es fina, es gruesa, qué tan bueno pueda llevarse para desarrollar vida en el planeta rojo. Toda la comunidad científica prácticamente se están abocando a poder explorar extremo a extremo de este planeta. Porque así como mencioné hace poco, el ser humano tiene que volverse interplanetaria, tiene que buscar nuevos horizontes donde pueda seguir desarrollándose como sociedad, como especie. Entonces, este es un área muy importante, muy actual, porque todos aquellos que se apasionan con la ciencia, con la tecnología, va a saber que el nuevo, vamos a decir, la nueva carrera espacial, aparte de que se pueda volver a enviar personas a la Luna, ya es pasar a pisar Marte. Entonces, estamos enfrente de una nueva era de desarrollo espacial y lógicamente de una carrera donde están las grandes potencias. Y entre ellos no podemos dejar de mencionar a China, que está desarrollando una tecnología bastante avanzado en todo lo que tiene que ver la exploración espacial. Están enviando rovers en el lado oscuro de la Luna. Están trabajando súper avanzado en comparación a lo que hacía o en comparación a lo que hace la NASA, la JAXA, que hoy justamente esta tarde hizo aterrizar su, su nave en la Luna. Entonces son exploraciones, son desarrollos que se van dando en una nueva era de carrera espacial. Y lógicamente esta rama de la astronomía nos enseña un poquitito de cómo se puede ir dando esta nueva carrera espacial, de cómo el ser humano está queriendo volver a la Luna, generar una base lunar, generar, ¿para qué? Para que de ahí el, el- el que llega a la luna pueda hacer eh, un trampolín y pueda realmente ir y viajar hasta el planeta Marte. Son aspectos muy interesantes que podemos ir abordando por ahí. Si más adelante alguien pueda tener alguna curiosidad más relativa a eso, vamos a ir tocando sobre este punto. Así que es muy interesante. Siguiente, por favor. Astronomía de los rayos X. Este es un aspecto demasiado importante y más todavía para la medicina y, lógicamente, la medicina aeroespacial. Las luces, los rayos, nos indican demasiadas cosas. Gracias a esa radiación electromagnética, ya sea el rayo X, el rayo gamma, todo lo que tiene que ver espectros de luces, nos indica o nos da cierta información en relación
a ya sea una estrella, a la energía justamente que pueda emitir esa estrella, y el sistema en sí nos ayuda justamente a través de esta rama de la astronomía. Habla mucho de la composición de las luces, y es algo muy interesante porque nosotros tenemos que entender de cómo se dio la evolución en cuanto al que la teoría mayormente aceptada por la comunidad científica sea, por ejemplo, el Big Bang. Tenemos 5 teorías justamente que abarca sobre la formación y evolución del universo, entre ellos, y la principal es la teoría del Big Bang. Después está el estacionario, está inflacionario, está también la del creacionismo, también es uno de ellos. Entonces, pero este es un aspecto muy interesante que nos habla y que nos demuestra un poquitito de que sí, la teoría del Big Bang es la mayormente aceptada. ¿Por qué? Porque en algún momento Edwin Hubble, que hoy en día tiene también en nombre suyo un telescopio, uno de los telescopios más potentes que está en el espacio, capturó lo que se sabemos como fondo de microondas. ¿Qué nos dice eso? Que una luz, a medida que esté más lejos, corre al color rojo. Y eso él entendía porque cada vez que observaba, cada noche que observaba desde tu telescopio, él veía una estrella alejarse de otras, y al alejarse iba siendo opacado las luces, o sea que iba perdiendo esa intensidad y pasaba justamente a un color un poco más rojizo, un poco más tenue. Entonces, todos los espectros de luces que el ser humano y hoy en día la tecnología nos ayuda a poder captar, nos enseña y nos regalan ciertos datos justamente de ciertas materias, de cierta estrella y de las composiciones del mismo, ¿verdad? Y está muy vinculado hoy en día a lo que viene a ser la medicina aeroespacial. Así que es algo que es una rama también bastante interesante porque habla de frecuencias, habla de luces, y sabemos bien que cada frecuencia, cada luz es sinónimo de datos. Así que es algo muy interesante. Siguiente, por favor. La astrometría. Esta es una rama, es más, es la rama más antigua, por cierto, utilizado por el hombre, ¿verdad? Porque como mencioné hace rato, el hombre es curioso. Desde que, desde que se dio cuenta, desde que levantó la mirada hacia el cielo, se volvió curioso. Pero ¿qué pasa? Él quería entender en su entorno, quería saber dónde, a qué distancia, cuál es la forma de aprender eso, cómo yo voy a saber cuál es la distancia de la Tierra a la Luna, de la Tierra al Sol, o cómo yo podría saber qué tan grande es nuestro sistema solar. Bueno, eso es justamente una rama de la astrometría que es la encargada de medir la posición y movimiento de los cuerpos. Cartografiar. Por ejemplo, las primeras cartografías, justamente hace siglo II antes de Cristo, con Claudio Ptolomeo, que ya estaba cartografiando el cielo con las estrellas, con las principales estrellas. Las primeras constelaciones fueron justamente cartografiadas por él en un documento que se llama el Almagesto, y todo eso justamente hoy ha evolucionado. Hoy la tecnología nos muestra realmente cómo está dividido el cielo, de que cada asterismo o cada conjunto de estrellas es denominado una constelación y abarca ciertas áreas en el cielo. Y, y de eso justamente se trata la astrometría. Las unidades astronómicas, ¿qué sería una unidad astronómica? La distancia lunar, ¿qué sería un parsec? ¿Qué sería, por ejemplo, eh, lo que se utiliza mucho ahora, el paralaje, para por lo menos tener un direccionamiento y la distancia de un objeto, ya sea de una estrella en relación a otra estrella o de un planeta en relación a su propia estrella? Entonces, esto es lo que nos enseña un poquitito lo que es esta materia de astrometría. Nos indica la distancia y movimiento de los cuerpos alrededor de su estrella,
la Luna alrededor de su planeta y lógicamente el cúmulo local. Es algo muy interesante también. Así que es muy, muy contagiante poder abarcar un poquitito este tema también. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la parte que tenemos justamente astronomía en algunas ramas que nos conecta directamente con la medicina aeroespacial. Y acá es muy interesante hacer un pequeño apartado ahora. Astronomía, ¿qué vinculación tiene con la medicina aeroespacial? Muy bien, toda tecnología que hoy en día se desarrolla, ya sea acá en el ámbito terrestre y lógicamente en el espacio, ya sea en un avión comercial, militar, eh, una nave espacial, eh, todo, absolutamente todo es vinculante, porque la astronomía nos enseña todo lo que tiene que ver la astrobiología, la astrofísica, la astroquímica y el cuerpo, el ser humano, está compuesto justamente de todos esos componentes que es necesario entender y comprender para que el ser humano pueda dar ese salto y ser una especie espacial. Entonces es una conexión directa con lo que viene a ser la medicina aeroespacial. Y podemos tomar la primera rama, siguiente slide, por favor, que es justamente la que nos habla de eh, la medicina como tal, ¿verdad? Es la especialidad que debe estudiar todos los profesionales que quieran salir o que quieran dedicarse al transporte aéreo. Estudia cómo el entorno aeronáutico y espacial afecta al ser humano. Y es fundamental entender las condiciones únicas de vuelo como la gravedad, la presión atmosférica, la exposición a la radiación, la salud en general de los astronautas. Son tres aspectos muy interesantes que se tiene que tener en cuenta. La gravedad, la presión atmosférica y la exposición a la radiación. Cuando nosotros vivimos, así como se dice vulgarmente, en nuestra zona de confort, muchas veces uno no se exige, el cuerpo no siente esa exigencia de poder salir afuera y eh, dejarse, vamos a decirle, dejarse sorprender por el entorno. Sin embargo, la medicina aeroespacial nos indica que estos son los aspectos fundamentales a tener en cuenta y pasa mucho por la formación de las personas y también pasa mucho por cómo está constituido el organismo en sí. Así que de esto vamos a estar hablando en el siguiente slide, por favor. Muy bien. La rama de la medicina aeroespacial, la principal o una de las principales es la fisiología espacial. ¿Qué significa? O qué estudia? Estudia el cuerpo humano en las condiciones únicas del espacio, como la microgravedad y la radiación cósmica, perdón. Eh, es lo que decía recién. El ser humano, su fisonomía, está orientado a, a soportar en un ambiente de gravedad. La gravedad es la que orienta prácticamente todo. Para nosotros que estamos acá viviendo nuestro día a día. Eso en el espacio es totalmente distinto. El organismo tiene que responder a ciertas exigencias. El organismo tiene que estar preparado para soportar presión atmosférica. Tiene que estar preparado para aguantar ciertos aspectos que es muy hostil en el espacio. La presión atmosférica, la temperatura, la gravedad, o en este caso la microgravedad, donde el ser humano en el espacio prácticamente pierde las orientaciones, arriba, abajo, al costado, de lado. Entonces, todo eso de alguna manera afecta, pero de manera directa al cuerpo humano. Entonces, de eso justamente se trata la medicina, o en este caso la fisiología espacial. Perdón, entonces el ser humano sale de su zona de confort y se encuentran con estas dificultades. Y para esto, esta rama demasiado importante. Siguiente, por favor. Medicina de vuelo.
Se encarga de analizar cómo afecta el vuelo de salud humana, tanto en los vuelos comerciales como en militares. Este campo fundamental es para crear estrategias que puedan prevenir y traten problemas vinculados con el vuelo, como la hipoxia, el mareo por movimiento y la fatiga. Son tres aspectos bien, bien definidos. Y si nuestro cuerpo no está preparado para estas condiciones de exigencias, justamente suceden las descompensaciones, porque al final de cuentas la hipoxia se trata de eso. El movimiento, los mareos, un movimiento brusco, si una persona, es fácil poder hacer esa comparación, si una persona es muy rudimentaria, es muy sedimentaria o es muy quieto, por decirlo así, le obligan la circunstancia, le obliga a correr 100 metros de manera seguida, no va a lograr, no puede lograr. Y si lo logra, va a tener con efectos secundarios demasiado notorios. Entonces, esta rama de la medicina aeroespacial justamente trata de eso, de que tienen que estar en condiciones de que no pueda verse afectado estas tres condiciones básicas de las personas que ya sea va a viajar en un avión comercial y ni qué decir de vuelos militares que ya también están superando la velocidad del sonido, por ejemplo, que son 3.200 kilómetros por hora, cosas que nosotros normalmente ni siquiera dimensionamos. Entonces, todo eso es justamente lo que nos ayuda a que nosotros podamos entender un poquitito el espacio en donde uno pueda desenvolverse. Siguiente, por favor. La biología espacial. Este es un aspecto demasiado importante. ¿Por qué? Porque explora cómo los seres vivos, desde plantas hasta microorganismos, puedan reaccionar o cómo pueden reaccionar en condiciones del espacio. ¿Y qué es condiciones del espacio? Condiciones de microgravedad o prácticamente sin gravedad. Este es hoy en día el gran desafío que tiene la comunidad científica. ¿Y por qué digo gran desafío? Porque si nosotros queremos hacer un viaje interplanetario, se trata de viajes prolongados, que no va a ser de días, que no va a ser de semanas, sino que va a ser de meses y hasta de años. Por dar un ejemplo, si el ser humano en el año 2028, que tiene una fecha tentativa en donde Elon Musk a través de Starship va a estar enviando las primeras personas a Marte, un viaje a Marte, atendiendo la ecuación de la velocidad de rotación del planeta Marte y el planeta Tierra, el viaje duraría 6 meses, atendiendo siempre el, la rotación de los planetas. Y eso puede variar si es que no se logra hacer esa ecuación perfecta. Esa duración de viaje de 6 meses podía fácilmente doblarse o triplicarse hasta que se pueda de alguna manera aterrizar en Marte. Y este es el desafío donde el ser humano tiene que generar una condición, o sea, que condición de habitabilidad en el espacio. Y para ello está esta rama tan importante que es la biología espacial. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo pueden sobrevivir estos microorganismos o nosotros mismos en el espacio donde la gravedad es prácticamente nula o en un ambiente de microgravedad? Entonces, es un desafío demasiado importante y muy interesante para lo que se pretende lograr en esta década o por lo menos a finales de esta década. Siguiente, por favor. La psicología espacial. Este es un aspecto muy importante para el ser humano, porque trata de entender cómo reacciona el cerebro o la parte emocional en un viaje, ya sea a corta distancia y a larga distancia. Y ni qué decir el ambiente del viaje. Bien sabemos que nosotros nos regimos por condiciones
vamos a decirle, por condiciones de comodidad. Si yo voy a viajar, ya primero tengo lo bajo mi GPS y ya me da un tiempo de una ruta de 5 horas. Entonces yo me adecuo a esas 5 horas y trato de llevar todo lo necesario y mi mente ya, antes de dar la primera partida, ya prácticamente está allá descansando, ¿verdad? Y eso no sucede en el espacio, porque uno sabe que en el espacio no puede decir, no, yo me voy hoy y no me siento bien, vuelvo mañana. Es más o menos, eh, tal vez suene un poco popular o un poco, tal vez suene un poco fuera de contexto, fuera de términos científicos cuando hablamos de así, ¿verdad? Cuando hablamos de esta manera, pero esa es la realidad. La mente del ser humano no está preparado para lo que exige o lo que exigiría un viaje a otros planetas. Por eso, esta psicología espacial es muy importante. Tienen que estar preparados mentalmente, físicamente, para poder encarar un desafío donde, como dije a un principio, yo no me puedo aventurar y me voy a ir a Marte y si me siento mal vuelvo mañana. No, porque el factor tiempo que le va a llevar a esta civilización o que le va a llevar a esta tripulación poder salir del planeta Tierra y poder aterrizar el planeta Marte, que sería el planeta más cercano y que tiene las condiciones más favorables donde se pueda ir a aterrizar, el tiempo es fundamental y es un tiempo un poco prolongado. Entonces, esta es un área demasiado importante para lo que viene a ser la medicina aeroespacial. Siguiente, por favor. Bueno, eh, creo que con esto terminamos la presentación. Espero que le haya gustado.